Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz Cuenca, casa administrativa, miracielos, posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Macas. Extensiones, Cañar y La Troncal. Centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, Clínicas Odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra Casa de Estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP. El alma mater
A través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con la capacitación del día de hoy. Hoy vamos a iniciar con un tema muy importante sobre alimentación saludable. Antes de iniciar me voy a presentar. Mi nombre es Adriana Quinde, soy licenciada en Nutrición y Dietética. Un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes la importancia de llevar una alimentación sana. Si tienen, por favor, alguna pregunta, al final de la presentación podemos despejar cualquier duda. Pero mientras tanto, ya vamos a dar inicio con la presentación. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar sobre alimentación saludable como pilar fundamental para mantener una buena salud. Es conocido ya desde hace muchos años la importancia de la alimentación para mantener una buena salud. Lamentablemente, podemos decirlo así, en nuestro entorno todavía no se toma conciencia de la importancia que tiene la alimentación y la nutrición para nuestra salud, ¿sí? Entonces, conociendo esto, vamos a iniciar. Entonces, visto desde este punto de vista, la nutrición por la OMS nos indica que es ingerir alimentos de una forma equilibrada y suficiente, de acuerdo a las necesidades de cada persona, ¿sí? Nosotros, tomando en cuenta esta definición, no lo cumplimos así desde este punto de vista, ¿sí? Ya que la ingesta de alimentos en nuestro entorno, hablando de la ciudad de Cuenca, podemos ver que en nuestro entorno estamos rodeados de personas con problemas nutricionales, ¿sí? Especialmente problemas de sobrepeso, ¿sí? Entonces, una buena nutrición implica la ingesta de alimentos en cantidad suficiente y equilibrada de acuerdo a las necesidades de cada persona. Estas necesidades van a variar según sexo, según edad, según estado fisiológico. Por ejemplo,
si se encuentra en periodo de lactancia, si se encuentra en embarazo, si existe o no existe alguna patología que tenga esta persona. Entonces, la nutrición va a depender mucho de estos factores. También la alimentación, junto con hábitos de buena vida o hábitos de vida saludable, hacen que sean fundamentales para una buena salud. Entonces, la alimentación, junto con otros hábitos de vida, es fundamental para mantener una buena salud. Entonces, el ejercicio físico regular, dormir bien, el sueño es muy importante, beber agua, mantenerse hidratado y disminuir el consumo de sustancias tóxicas. ¿A qué nos referimos a sustancias tóxicas? Al alcohol, al tabaco, también a lo que es sustancias como por ejemplo el azúcar, azúcares refinados, la sal y otros conservantes y preservantes que podemos encontrar en los alimentos. Entonces, estos hábitos, junto con una buena alimentación, hacen que una persona pueda gozar de una buena salud. Ahora, la alimentación, como les dije también hace un momento, se ha convertido en los objetivos principales de los gobiernos y de las sociedades, pero lamentablemente esto podemos verlo ya solo en sociedades un poco más avanzadas, digámoslo así, porque en nuestro entorno la alimentación, la nutrición no es tomada en cuenta como uno de los pilares fundamentales para gozar de una buena salud. Las sociedades avanzadas o en países más avanzados existe un control, ¿sí? En cuanto a lo que es un control y educación en cuanto a la alimentación de la población, lo que no se puede ver en nuestro entorno, ya que en nuestro medio se normaliza el consumo de ciertos alimentos. Entonces, es por eso que nosotros venimos arrastrando estos malos hábitos alimentarios a lo largo de la vida. También podemos decir que la alimentación tiene una importante dimensión social. ¿Sí? La alimentación tiene una importante influencia externa, podríamos decir. Por ejemplo, se ve influenciada por el ambiente donde nos desarrollamos, los compañeros de trabajo, gustos y preferencias de cada persona, la cultura de la sociedad donde se realiza, donde se desenvuelve estos ámbitos. Entonces, todos estos factores influencian la alimentación de los seres vivos, de los humanos, perdón. Entonces, lo que podemos decir y concluir respecto a esto es que la alimentación es un proceso voluntario susceptible a educación, ¿sí? Y la alimentación, la dieta de una persona, es muy importante porque de esto depende la nutrición de cada persona, ¿sí? Si yo elijo buenos alimentos, mantengo buenos hábitos alimentarios, controlo las cantidades, las porciones de ciertos alimentos, entonces mi nutrición va a verse beneficiada de esto, ¿sí? Teniendo en cuenta ya desde el punto de vista fisiológico que la nutrición se realiza dentro de nuestro organismo. Entonces, los alimentos que yo brinde a mi cuerpo a través de mi dieta es lo que va a nutrir mi organismo. Entonces, podemos decir que la alimentación y la nutrición no son lo mismo, pero sí dependen mucho la una de la otra, ¿sí? La alimentación es un proceso voluntario, consciente, en el que yo elijo determinados alimentos, elijo cómo prepararlos, elijo el cómo consumirlos, con quién consumirlos. Y la nutrición, en cambio, ya es un proceso fisiológico en el que ya se involucran funciones orgánicas y que se realizan dentro de nuestro organismo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la nutrición? Primero está el aporte energético, ¿sí? El aporte energético es fundamental para mantener las funciones corporales del ser humano, ya que
de esto depende en su actividad física o las actividades que realice diariamente. También está el aporte plástico para formar, para mantener y regenerar tejidos. Es importante el consumo de proteínas. También está el aporte regulador a través de las vitaminas y minerales. Y también está el aporte de reserva que se viene dado principalmente por los nutrientes como los hidratos de carbono y las grasas. Hay que tener en cuenta que en nuestro entorno las dietas se basan mayoritariamente en estos dos macronutrientes, ¿sí? En los hidratos de carbono y las grasas. Estos dos macronutrientes tienen la función principal de aportar energía al organismo. Entonces, aquí viene el desequilibrio en la ingesta de estos nutrientes y vienen los problemas con el sobrepeso, la obesidad, dado que la dieta de nosotros se basa básicamente más en estos dos macronutrientes. Hay que tener en cuenta que la ingesta de los carbohidratos son necesarios, sí, las grasas son muy necesarias, pero siempre van a estar también condicionadas al nivel de actividad física de cada persona. El aporte calórico, aquí esto es muy importante conocer cuál es el aporte que nos brinda cada macronutriente. Nuestro organismo necesita 3 principales macronutrientes: las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Estos macronutrientes aportan energía para que nuestro cuerpo funcione de forma correcta. Entonces, son necesarios para la construcción, mantenimiento y reparación de tejidos. Entonces, estos nutrientes, principalmente las grasas y los carbohidratos, son los que van a ayudar al aporte energético para nuestras actividades diarias. Las proteínas, en cambio, estas nos van a ayudar a lo que es a la regeneración, mantenimiento y reparación de tejidos. El aporte calórico depende de varios factores. Depende del sexo, depende de la edad, del nivel de actividad física y también de otros factores, como les dije hace un momento, como el estado fisiológico de la persona. También va a depender de las patologías, va también a depender del nivel de actividad que realice esta persona. Entre hombres y mujeres hay diferente ingesta calórica. Esto también es condicionado, esto depende también de la actividad que realice cada persona, pero en general la ingesta de calorías de las mujeres y hombres está dentro de este rango de 1.800 a 2.000 calorías para las mujeres y de 2.200 a 2.400 calorías para los varones. Teniendo en cuenta que esta recomendación es para personas que no realizan unas actividades fuertes, sino más bien tienen una actividad ligera a lo largo del día, y este es el aporte calórico recomendado. Los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, nosotros a lo largo del día necesitamos aproximadamente 50 nutrientes. Estos nutrientes son los encargados de suministrar a nuestro cuerpo la energía necesaria para mantener, renovar tejidos y también para que cumpla con diferentes funciones orgánicas. Entre estos macronutrientes principales, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. En las proteínas, por ejemplo, necesarios los aminoácidos. Las grasas son necesarios los ácidos grasos esenciales. Y los carbohidratos, la glucosa como fuente principal de energía. Por otro lado están los micronutrientes, llamados así porque nuestro cuerpo los necesita en cantidades pequeñas que fácilmente pueden ser adquiridos a través de la alimentación. Aquí se encuentran las vitaminas y los minerales. Por un lado las vitaminas, por ejemplo las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K, y las vitaminas del complejo B y la vitamina C. Por otro lado están los minerales,
que también son micronutrientes que nuestro cuerpo necesita en cantidades pequeñas para funcionar de forma correcta. Cuando nosotros llevamos una alimentación adecuada, llevamos una alimentación balanceada en la que incorporamos diferentes nutrientes, incorporamos macro y micronutrientes, incorporamos alimentos de diferentes fuentes, nosotros no necesitamos la suplementación vitamínica, ya que muchas personas piensan que es necesaria la suplementación de vitaminas en ciertos periodos, pero no, cuando nosotros llevamos una alimentación adecuada, llevamos una alimentación balanceada, procuramos comer a lo largo del día y de la semana diferentes grupos de alimentos, no es necesaria la suplementación vitamínica, solo es salvo el caso en el que una persona tenga necesidades extras o alguna mala absorción, alguna patología en la que necesitamos suplementar, entonces ahí se recomienda el uso de estos suplementos, pero cuando nosotros consumimos vitaminas o minerales solo por creencia popular, podemos ocasionar toxicidad al organismo. Entonces, no es recomendable la ingesta de estos suplementos si yo sé que llevo una buena alimentación. La distribución de nutrientes. Es importante también conocer la distribución de los nutrientes que mi cuerpo necesita, principalmente de los macronutrientes. Aquí, recordando lo que vimos anteriormente, nuestro cuerpo necesita macronutrientes como los carbohidratos, proteínas y grasas. Los carbohidratos deberán aportar entre el 50 y el 60% de la energía total que mi cuerpo necesita. Entonces, estos carbohidratos deben provenir de fuentes de energía compleja. Entonces, a través de almidones, a través de la fibra, en ese orden deberíamos consumir nosotros estos alimentos porque así mi cuerpo va a demorarse un poco más en la asimilación, en la descomposición de estos nutrientes y se va a beneficiar del aporte energético de estos alimentos. Cuando yo consumo azúcares simples, por ejemplo, la miel, la panela, otros tipos de edulcorantes, lo que hace mi organismo es absorber ese azúcar simple de manera inmediata y no aportar ningún beneficio para mi salud. Entonces, la recomendación es consumir almidones o carbohidratos complejos para que mi cuerpo pueda funcionar y servirse de esa energía de forma paulatina, de forma lenta, ¿sí? Mantenerme con un nivel de glucosa constante, mantenerme con los niveles adecuados y no provocar las subidas de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, nosotros deberíamos aportar entre el 50 y el 60% de la energía total a través de los almidones o carbohidratos complejos, la fibra, que también es muy importante consumir para nuestro organismo, la fibra de dos tipos, soluble e insoluble, y importante para que ayude a la disminución de colesterol, a la disminución de grasas acumuladas en sangre. Entonces, la fibra puede ayudarnos a sentirnos más llenos y saciados durante más tiempo y puede ayudarnos, beneficiarnos para nuestra salud. Mejorar el estreñimiento, mejorar también el colesterol en sangre y también aportar salud a nuestro cuerpo. Las grasas, grasas, estas en cambio deberían aportar entre un 25 a un 30% de la energía total. Perdón, me levantaron la mano la señora Ana Moreno. Y María José Calle Escudero.
Bueno, entonces, por favor, si pueden hablar ahí, me indican. Listo, entonces, continuando con la distribución de los nutrientes, nuestro cuerpo también necesita el aporte de grasas. Estas grasas deberían aportar entre el 25 al 30% de la energía total. Principalmente deberíamos optar por fuentes saludables como los ácidos grasos esenciales, como la serie de los omega 3 y 6. Esto ayuda al correcto funcionamiento de nuestro organismo, especialmente a la función cerebral, a la función del sistema nervioso y a la función del sistema cardiovascular. Está comprobado que la ingesta de los ácidos grasos esenciales ayuda y mejora la función cardíaca, ayuda a disminuir los niveles de colesterol dañino en sangre. Entonces, es importante consumir estos alimentos, los alimentos que contengan estos ácidos grasos esenciales. ¿Dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, a través de las semillas, por ejemplo, la semilla de linaza, a través de del aceite de girasol o las semillas de girasol, a través de las nueces, de los pescados de agua fría, como la trucha, por ejemplo. Entonces, estos ácidos grasos lo que van a hacer es aportar ácidos grasos esenciales y aportan también, ayudan a que nuestro sistema cardiovascular funcione de forma correcta y también ayudan a la función del sistema nervioso central. También es importante recalcar que estos ácidos grasos también cumplen con una función desinflamatoria, ayudan mucho a las personas que tienen problemas articulares. Entonces, el consumo de estos ácidos grasos ayudan a disminuir la inflamación en los casos de procesos de inflamación como de artritis. La señora Ruth Cordero me levanta la mano. Listo, entonces... Sí, licenciada, ¿cómo está? Le estaba consultando si es que nos podría ir dando, así como ahorita, los ejemplos de cada grupo de alimentos. Claro, con gusto. Gracias. Ya, gracias. Entonces, aquí lo importante, antes se me pasó tal vez, los carbohidratos, me voy a regresar una diapositiva. Los carbohidratos, como les dije, deben aportar energía a nuestro cuerpo. Es preferible nosotros optar por carbohidratos complejos, consumir alimentos como tubérculos, como la papa, como la remolacha, la zanahoria. También están las leguminosas, están las frutas, están las verduras. Todos estos alimentos aportan carbohidratos en diferentes cantidades, ¿sí? Por ejemplo, los tubérculos aportan cantidades mayores de carbohidratos, las frutas, habrá ciertas frutas que el aporte de carbohidratos será mayor y verduras, en cambio, de hojas, que son de hojas, van a aportar un aporte de carbohidratos menor, pero van a aportar la fibra, que es muy importante para la función orgánica, tanto la función gastrointestinal y también para ayudar a disminuir los niveles de colesterol en sangre. Nosotros, para consumir estos alimentos, debemos primero conocer las fuentes y también los beneficios que nos dan a nuestra salud. Al nosotros retirar ciertos alimentos, lo que hacemos es también privarnos de los nutrientes que tienen este grupo alimenticio. Por ejemplo, los carbohidratos, la mayor parte de carbohidratos complejos, como por ejemplo la avena, la cebada, la quinoa, aportan vitaminas del complejo B. Y esto hace que al suprimir nosotros, por ejemplo, cuando llevamos dietas bajas en carbohidratos, lo que hacemos es suprimir también este aporte vitamínico. Entonces, es por eso que les indicaba el porcentaje que nosotros deberíamos consumir de estos alimentos. Entonces, nuestra dieta
debe aportar entre un 50 y un 60% de la energía total. Si yo, por ejemplo, soy una persona no muy activa, no realizo actividades muy fuertes y camino poco, ¿no es cierto? Entonces yo debería consumir más o menos una dieta de 1800 a 2000 calorías. Entonces el 50% de esas calorías deberían provenir de los carbohidratos complejos. Los azúcares simples, en cambio, estos deben venir principalmente de las frutas. Nosotros tenemos que conocer también que las frutas nos aportan también azúcares simples. Estos azúcares simples se absorben también fácilmente y rápidamente, pero hay una diferencia con lo que viene del azúcar libre, digámoslo así, o el azúcar en los jugos. Nosotros conocemos, por ejemplo, que los jugos no benefician a nuestra salud, ¿no es cierto? Porque la fibra, las propiedades nutricionales de ese alimento se perdió, pero la fruta, en cambio, me beneficia más. ¿Por qué? Porque esa fruta tiene fibra, tiene vitaminas, tiene minerales que van a tener un periodo más largo en mi organismo a comparación de un jugo simple, ¿sí? Que un jugo se va a absorber mucho más rápido que una fruta. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto. Es preferible nosotros optar el consumo de frutas, que el aporte de estos azúcares simples sea a través de estos alimentos y no a través de la miel, por ejemplo, que también la gente lo considera saludable, pero también es un azúcar simple. La panela también, el azúcar moreno, el azúcar blanca, son azúcares que aportan casi similar el aporte calórico. Entonces debemos nosotros limitar igual el consumo de estos alimentos. Por otro lado, como les indicaba, ya las grasas, nosotros basamos nuestra dieta también en alimentos con alto contenido graso. No tomamos en cuenta que las grasas aportan más energía que los carbohidratos y las proteínas. Entonces, si nuestra dieta se basa en estos dos grupos, entre carbohidratos y grasas, entonces tenemos un problema de acumulación de energía, digamos así. Entonces, si yo no realizo actividad física, si yo no tengo una actividad extenuante, si yo no tengo en qué gastar esta energía, esto se va a acumular fácilmente en mi organismo en forma de grasa. Entonces, importante es elegir la fuente. Sí, las grasas son muy necesarias para muchas funciones corporales, por ejemplo, la síntesis de hormonas, asimilación de vitaminas, función cerebral, para la piel, para el cabello. Es muy importante el aporte graso, pero lo importante es la fuente de estas grasas. Entonces, es importante consumir grasas saludables a través de las nueces, como ya les dije hace un momento, las nueces, las semillas de lino, el pescado, la trucha en nuestro medio que es más accesible. También está el aceite de oliva, el aceite de girasol, que aportan las grasas que nuestro cuerpo necesita. También es importante la forma de cómo lo hacemos, cómo consumimos estas grasas. Si yo consumo las grasas, esta grasa, por ejemplo, frita, pierde ya parte de sus propiedades. Entonces, es preferible que estas grasas, especialmente a través de aceites, sean consumidos crudos, ¿sí? Por ejemplo, al momento ya de servirse la comida o al momento de ya prepararse para comer, debería adicionarse la grasa o el aceite en la comida. No momentos antes, porque las grasas en el ambiente pierden propiedades. Entonces, es muy importante también el momento en el que yo me voy a servir este alimento, ¿sí? Entonces, elegir grasas saludables que aporten más bien beneficios a mi salud. Las grasas saturadas, a través, por ejemplo, especialmente de las mantecas, la manteca vegetal o aceites de bajo costo, debe ser consumidas, limitar su consumo totalmente, porque más bien esto no trae ningún beneficio a nuestra salud, ¿sí? Entonces, debería ser muy limitado el consumo de esto porque no tenemos ningún beneficio.
Ahora las proteínas, eso también es fundamental. Debería venir un aporte entre el 10 y el 15% de las proteínas del aporte calórico total. Estas no se van a utilizar como fuente de energía, sino más bien se van a utilizar en la síntesis de tejidos, especialmente en la síntesis, regeneración y reparación de tejidos. Aquí está mala información, pero el aporte de las proteínas debería ser entre el 10 y el 15%, y estas deberían ser proteínas que aporten los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Entonces, proteínas que sean completas, por ejemplo, el pollo, la carne, el pescado, el huevo, son proteínas, los lácteos, que aportan aminoácidos que mi cuerpo necesita. Ahora, ¿qué sucede con las personas que llevan una alimentación vegetariana o llevan una alimentación baja en proteínas de origen animal? Se debería optimizar el consumo de las leguminosas junto con cereales, ¿sí? La mezcla de las leguminosas, por ejemplo, la lenteja, el frijol, mezclado con otros cereales, por ejemplo, como la quinoa, como la avena, como la cebada, hacen que estos alimentos se conviertan ya en una proteína similar a la de origen animal, y los beneficios van a ser los mismos. Entonces, es importante mantener un equilibrio en la ingesta proteica. Es también necesario consumir todos los días proteínas. Nuestro cuerpo está constantemente regenerando, cambiando tejidos. Nuestro sistema inmunológico depende de este macronutriente. Entonces, la ingesta proteica es muy importante que lo realicemos todos los días, en las cantidades también que cada persona necesita. La ingesta proteica también viene dada según las necesidades de cada persona, entonces es importante también tener en cuenta esto. Preferir carnes magras, como por ejemplo, la pechuga de pollo, o también a su vez retirar la grasa visible de estos alimentos, que pueden contribuir a elevar, por ejemplo, los niveles de colesterol en sangre. Las vitaminas y los minerales, estos también son muy importantes para nuestra salud. Estos no aportan energía, pero son indispensables para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Las vitaminas, por ejemplo, las obtenemos de todos los grupos de alimentos, de los cereales, de las frutas, de las verduras. Obtenemos diferentes vitaminas y minerales, ¿sí? No existe un alimento que aporte con todo lo que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Nosotros debemos obtener todos los nutrientes a lo largo del día de diferentes fuentes. Entonces, las vitaminas y los minerales son esenciales para cumplir con muchas funciones en nuestro cuerpo, y las debemos obtener de diferentes fuentes. Los únicos minerales que nosotros tenemos que tener un poco de cuidado es con la ingesta del sodio. El único mineral que tenemos que tener un poco de control es con el sodio, porque el consumo excesivo puede perjudicar a nuestra salud, puede provocar hipertensión, y esto aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, sí lo debemos limitar y mantener un control adecuado. También no olvidarse del consumo de agua. El consumo de agua es también fundamental para la asimilación de nutrientes. La recomendación es entre 6 y 8 vasos, pero esto es una recomendación muy general. Esto siempre hay que tomar en cuenta varios factores, por ejemplo, si la persona realiza o no realiza actividad física, si también, por ejemplo, a veces la situación del clima, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, también si hay ciertos problemas en los que tengamos que limitar el consumo del agua. Entonces, esta es solo una recomendación general. Si nosotros no tenemos la costumbre de beber agua, debemos irla incorporando poco a poco antes de cada comida. Esto ayudará y facilitará el proceso digestivo.
Entonces podemos ir incorporando un vaso de agua antes de cada comida. Por ejemplo, cuando yo me levanto, debería yo beber un vaso de agua. Entre la mañana debería ya beber el segundo vaso. Asimismo, antes del almuerzo, en la tarde y en la noche incorporar otro vaso de agua. Entonces, lo mínimo es entre 6 y 8 vasos de agua al día. Y esto también tomando, como les dije, en cuenta la actividad física que realice cada persona. La distribución calórica, esto de aquí es un ejemplo de cómo deberíamos distribuir nosotros los alimentos en nuestro plato. Aquí observamos en el desayuno, nosotros deberíamos incorporar almidones, como ya vimos en las diapositivas anteriores, almidones que aportan los carbohidratos complejos. Aquí está, por ejemplo, la avena, el pan integral. También está las proteínas, como por ejemplo el huevo, el queso, la leche, también podemos incluirla, el yogur. Y también están las frutas. Nosotros debemos incorporar el consumo de frutas en la mañana, pero es preferible que nosotros la consumamos entera, ¿sí? Si podemos consumirla de esta forma, así vamos a aprovechar el aporte vitamínico, también el aporte de fibra y también va a aportar saciedad a nuestro cuerpo. Entonces, la distribución debe ser más o menos de esta forma, el aporte de almidones, de proteínas y de frutas en la mañana. El almuerzo o la cena, también es preferible que nosotros la mitad de nuestro plato ocupe verduras u hortalizas. Una parte debe venir, la parte de los almidones, debe provenir de el arroz, de las papas, de las leguminosas y también las proteínas. Puede ser carne, pollo, pescado, huevo, puede incorporarse ahí. Nosotros debemos procurar mantener un equilibrio entre la parte que consumimos, porque en nuestro entorno existen mucho las malas mezclas de alimentos. Muchas personas mezclan varios carbohidratos en un solo tiempo de comida y esto hace que se retiren ciertos alimentos, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que almuerza o come fuera y es difícil mejorar esta condición, pero sí podemos pedir nosotros, por ejemplo, que nos reduzcan un poco el carbohidrato y nos aumenten un poco el consumo de verduras, que viene limitadísimo, viene en pocas cantidades. Entonces, debemos evitar las malas mezclas de alimentos, especialmente de carbohidrato con carbohidrato, y optar por el consumo de vegetales, ¿sí? Porque no existe evidencia científica que nos indique que el consumo excesivo de vegetales va a enfermar a una persona. No existe eso. Entonces, nuestra dieta debe ser abundante en vegetales, abundante en frutas. Debemos mantener un control en el consumo de los carbohidratos, esto teniendo en cuenta las necesidades de cada persona. El aporte proteico también debe ser el adecuado, teniendo en cuenta sexo, edad y necesidades individuales de cada persona, y procurar llevar un equilibrio en la ingesta a lo largo del día. Recomendaciones para llevar una alimentación sana. Primero es llevar una alimentación variada, procurar incluir diferentes alimentos a lo largo del día, a lo largo de la semana. Esto es importante para el aporte de vitaminas, de minerales, que no las podemos obtener, por ejemplo, en un solo día. Entonces, ir cambiando los alimentos constantemente a lo largo de la semana es fundamental. Aumentar el consumo de grasas saludables, especialmente de ácidos grasos esenciales que provienen de alimentos como las semillas, como ya les dije hace un momento, la semilla de girasol, la semilla de linaza, también están el aceite de girasol, las nueces, las almendras, que aportan estas grasas que son fundamentales para el correcto funcionamiento tanto de nuestro corazón como de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso. También aumentar el consumo de fibra. Muchas personas tienen problemas digestivos
por la falta de consumo de fibra, ¿sí? Es muy común ver personas que tienen problemas de estreñimiento debido a esto, ¿sí? Debido a que nuestra dieta es alta en carbohidratos y baja en vegetales y hortalizas, ¿sí? Es alta en carbohidratos, especialmente cereales y tubérculos. Entonces, esto provoca problemas de estreñimiento. Deberíamos aumentar el consumo de alimentos que contengan fibra, especialmente frutas y verduras. Limitar el consumo de azúcares, de todos los tipos de azúcares. Esto incluye azúcar blanca, todos los tipos, azúcar blanca, azúcar morena, la miel, la panela, los edulcorantes artificiales como la esplenda, la stevia especialmente la stevia comercial, ¿sí? Esto porque estos de aquí no aportan ningún valor nutritivo a nuestro cuerpo, más bien perjudican a nuestra salud. Los edulcorantes industrializados más bien perjudican en ciertas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, está comprobado que las personas que abusan de estos edulcorantes pueden presentar alteraciones a nivel visual, pueden presentar alteraciones a niveles articulares. Entonces, limitar el consumo de estas sustancias. También evitar el exceso de sal, limitar el consumo de la sal de mesa, por ejemplo. Si yo tengo la costumbre de tener el salero en la mesa, debería retirarlo, porque el adicionar sal extra a nuestra comida lo que hace es predisponernos a una enfermedad cardíaca, ¿sí? Y por ende a una enfermedad degenerativa. También mantener un peso adecuado. Recuerden que la única forma de que nosotros podemos saber si estamos alimentándonos de forma correcta, de forma casera, es a través de nuestro peso, ¿sí? En relación el peso y nuestra talla. Esta es la única forma que nosotros caseramente podemos mantener un control de nuestro estado nutricional. Entonces, procurar mantenernos dentro de los límites normales, recordando que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas, son enfermedades degenerativas en nuestro entorno. No se considera o no se ha normalizado el problema del sobrepeso y la obesidad, y más bien no lo tratamos como una enfermedad, sino lo vemos como algo normal. Entonces, hay que tener presente que nuestra salud depende mucho de cómo nos alimentamos y se va a ver reflejado en un futuro. ¿Sí? Si yo tengo problemas de sobrepeso, tengo problemas de obesidad durante largo periodo, durante un largo tiempo, es probable que yo más adelante desarrolle enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, como enfermedades osteodegenerativas, como la artritis. Entonces, es importante mantener un peso saludable de acuerdo a nuestra talla, ¿sí? También es importante mantenerse activo. La actividad física es fundamental para todo nuestro organismo. Nuestro organismo se beneficia prácticamente de la actividad física de forma completa. Nuestro cerebro, nuestros pulmones, nuestra piel, nuestros músculos, todos se benefician de la actividad física. Entonces, es muy importante que ustedes incorporen la actividad física mínimo 30 minutos todos los días. Esto como parte de hábitos de vida saludable. Es fundamental mantenerse activos, ¿sí? Pero si yo puedo realizar ejercicio físico, sería mucho mejor, ¿sí? Porque una cosa es mantenerme yo activo, ¿no es cierto? No permanecer mucho tiempo sentado, levantarme, caminar un poco cuando pueda, entonces eso es mantenerse activo. Pero el ejercicio físico como tal es fundamental para mantener una buena salud. También es importante la hidratación. Muchas personas descuidan esta parte de la hidratación y prefieren el consumo de otros alimentos, como por ejemplo bebidas azucaradas o café o jugos, y esto no aporta nada nutritivo a nuestro cuerpo. Entonces, el agua es fundamental, pero el agua simple como tal es fundamental para el correcto funcionamiento
de todos nuestros órganos, de todos nuestros sistemas, porque esto ayuda a que se asimilen mejor los nutrientes. Entonces, si yo tengo la costumbre de beber, por ejemplo, gaseosa con la comida o café con la comida o algún jugo con la comida, no estoy aportando nada nutritivo a mi cuerpo. Más bien lo que estoy haciendo es perjudicar y debería optar por consumir agua con cada tiempo de comida. Eso es en cuanto a las recomendaciones sobre alimentación y nutrición. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. A ver, por favor, las personas que me levantaron la mano. La señora Ruth Cordero. Todo está claro. Muchas gracias, licenciada. Ya, muchísimas gracias a usted. El señor Edison Moyano. Buenas tardes, muchas gracias por su muy interesante charla. Mi pregunta va dirigida en el sentido de que yo estoy consumiendo proteínas extras, es proteína de carne de res, hago un poco de actividad física, no sé si eso es perjudicial o es bueno para este tipo de actividad. Primero hay que saber cuánta proteína está consumiendo y también cuánto tiempo de ejercicio físico realiza usted. Entonces, ¿cuántas Más horas, o cuántas menos hago veces a la semana? una hora diaria todos los días, es más por aumento de masa. Tengo entendido que conforme avanzamos de edad vamos perdiendo un poco de musculatura, entonces me aconsejaron eso. No sé si es que realmente la combinación es buena o debería dejar ese tipo de proteína. Es recomendable cuando nosotros consumimos suplementos proteicos, hay que primero tomar en cuenta cuánto estoy consumiendo, ¿sí? Para yo subir de masa muscular, lo recomendable es hasta 2 gramos por kilogramo de peso día. Entonces, por ejemplo, si usted, digamos, pesa 50 kilogramos, ¿no es cierto? Entonces, usted necesita 50 gramos de proteína en forma normal, si es que no realizar actividad física. Pero si necesita aumentar, debe duplicar el consumo. Si yo estoy haciendo esto sin llevar el control del aporte proteico que yo necesito, ahí sí puedo tener riesgos a nivel renal. Pero es recomendable llegar solo hasta los 2 gramos por kilogramo de peso día para no tener daños a nivel renal, no tener daños a nivel orgánico. Y también es importante el aporte, el tipo de proteína. Si es proteína de carne, creo que usted me dijo, Sí, debemos de carne de cambiar. res. Deberíamos optar por otro tipo. Hay los de albúmina, es mucho más saludable que las de la carne de res, es más asimilable incluso. Es preferible cambiar el aporte, el tipo de proteína por una más asimilable y que traiga mejor beneficio al organismo. Muchas gracias por su respuesta. Listo, gracias. La señora Ruth Cordero. Ya dijo que no, ya lo saben. Ya, entonces los alimentos que contienen fibra, aquí me están preguntando los alimentos que contienen fibra, principalmente frutas y verduras, ¿sí? La fibra debe provenir de alimentos como estos, frutos, verduras, hortalizas, cereales integrales. Especialmente, por ejemplo, la avena aporta una buena cantidad de fibra, las frutas completas también aportan una buena cantidad de fibra, los vegetales. Pero si yo consumo fibra a través de determinados productos, no es tan recomendable, ¿sí? Porque mi cuerpo
no está recibiendo los nutrientes que me brindan estos alimentos. Entonces, es importante que ustedes obtengan las fuentes de fibra a través de las fuentes que les estoy diciendo. También las personas que consumen el salvado de trigo también es una fuente de fibra, pero hay que tener en cuenta que esta fuente de fibra es una fuente un poco agresiva para nuestro sistema digestivo y puede arrastrar con algunos nutrientes de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ingerimos con alimentos, entonces es preferible que las fuentes de fibra sea a través de alimentos. También alguien me pregunta sobre, buenas tardes, dice, por el tema muy interesante, ¿podría ayudarme con una dieta o qué puedo ingerir para eliminar la grasa visceral? La grasa visceral es muy peligrosa, la grasa visceral. La grasa no es solo estética, ¿sí? Nosotros tenemos esa falsa concepción que a veces solo lo que vemos fuera es lo que vale, ¿sí? O lo que vemos, valoramos más que nada en el momento médico, en el momento de estar con un nutricionista. No, la grasa visceral es muy peligrosa para todo nuestro organismo porque nos predispone ya a enfermedades cardiovasculares principalmente. Entonces, una forma de eliminar la grasa por completo de nuestro organismo es mejorar hábitos alimentarios. Nosotros pensamos que cambiar algunos alimentos por frutas, por verduras, es que ya nos ponen a dieta. No es eso. Nosotros tenemos la falsa concepción de que comer más frutas y verduras es dieta. No, es mejorar solo hábitos alimentarios. Y no existe la forma de quitar solo grasa de ciertos lados de nuestro cuerpo. No existe. Nosotros cuando perdemos grasa lo hacemos en conjunto, no lo hacemos de determinada zona, por ejemplo, no lo hacemos solo de la barriga, no lo hacemos solo de la espalda, no. Nosotros cuando perdemos grasa lo vamos haciendo de determinadas partes y lamentablemente eso lo que elige es nuestro cuerpo, nosotros no manejamos esa parte, pero sí podemos hacerlo llevando una buena alimentación y principalmente basando nuestra alimentación en frutas, en verduras y reduciendo las malas mezclas de alimentos. Ahora, dice aquí, les respondo, buenas tardes. Si quisiera saber si existen estudios actualizados sobre los componentes químicos que conforman los alimentos que podemos consumir en Azuay y Cañar, quizás, porque la mayoría de las dietas que se prescriben o promueven en otros países con estándares de composición química es diferente a nuestros productos. Sí existe una tabla de composición de alimentos de aquí, del Azuay, está hecha por la Universidad de Cuenca, existe una tabla de composición de alimentos y está basado en lo que se consume en nuestro entorno. Entonces, ahí se puede manejar, por ejemplo, las calorías, las cantidades de las porciones que se consumen aquí y el valor energético de cada alimento. Aquí dice, ¿cuál sería un desayuno sano para una persona adulta? El desayuno sano para una persona adulta debe incluir proteína, debe incluir un carbohidrato y la porción de fruta y una grasa saludable, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la falsa concepción de que el desayuno, la mayor parte de personas, tiene que ser pan, café, una rebanada de queso y nada más. Entonces, hay que cambiar esa concepción del desayuno. Nosotros podemos tranquilamente, por ejemplo, desayunar una avena con fruta, ¿sí? Una avena con leche y fruta, una porción, un huevo, ¿sí? Una porción de frutos secos. Entonces, cambiar totalmente la concepción de que el único carbohidrato que debemos consumir a la mañana es el pan. No, nosotros debemos incluir diferentes fuentes de alimentos, diferentes fuentes de nutrientes
para que mi cuerpo se beneficie de esto, ¿sí? Ese sería el ejemplo para un desayuno. Ahora, dice, recomendaciones para el embarazo. Una persona cuando está embarazada, durante los 3 primeros meses puede llevar una alimentación normal, lo que consume normalmente, por ejemplo, viendo los estándares que nosotros manejamos hace un momento, de 2.000 calorías, ¿no es cierto? Ya a medida que va avanzando el embarazo, a partir del segundo trimestre, tercer trimestre, ahí ya vamos aumentando el aporte calórico. Es importante controlar las cantidades de alimentos que nosotros consumimos durante este periodo y también la calidad de los alimentos. Es importante tener en cuenta que la nutrición de los niños ya viene dada desde el vientre de la madre, ¿sí? Los primeros 1000 días de vida de un niño es fundamental para el desarrollo a futuro de este nuevo ser. Entonces, la alimentación durante el embarazo de la madre va a condicionar mucho la salud de una persona a futuro. Entonces, ahora se habla mucho de los primeros 1000 días de vida, que incluye desde el embarazo hasta los 2 primeros años. ¿Por qué? Porque esto, durante este periodo, es muy crítico la asimilación de nutrientes. Entonces, el desarrollo neuronal, el desarrollo muscular, el desarrollo físico del niño va a depender mucho de la elección de los alimentos de la madre. Entonces, volvemos a lo de siempre, a educarse en buenos hábitos alimentarios, a educarnos en elección de alimentos. Recordemos que nuestra nutrición depende de los alimentos que yo elija. Entonces, yo voy a ver reflejada mi salud a futuro, ¿sí? Y va a depender mucho de los alimentos que yo elijo. Aquí me pregunta, ¿qué tan beneficioso es el ayuno intermitente? Esa pregunta también es muy interesante. Las dietas son algo de moda, que mucha gente realiza a veces sin conocer. El ayuno intermitente puede beneficiar a algunas personas, pero no es apto para todas, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre condiciones físicas, edad, sexo, actividad física. Todos estos factores van a influenciar este tipo de alimentación, ¿sí? El ayuno intermitente es una dieta para perder principalmente grasa, pero no puede ser prolongada durante mucho tiempo, ¿sí? Porque al ser un ayuno que va a depender de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas, de 16 horas, al hacer esto nosotros suprimimos ciertos nutrientes y no es recomendable llevarla durante mucho tiempo. Más bien es preferible educarnos en buenos hábitos alimentarios y saber qué yo elijo para comer. Dice, ¿cuál sería el sustituto del azúcar o edulcorante más saludable? El azúcar en sí no es, todos los tipos de azúcar no traen beneficios para nuestra salud. Por lo general, nosotros consumimos demasiado azúcar, consumimos más de lo que necesitamos y esto hace que nuestro cuerpo almacene esta energía en forma de grasa. Entonces, es preferible acostumbrarnos a consumir alimentos o bebidas que tengan azúcar sin azúcar. No es recomendable el azúcar, los edulcorantes. El más saludable que podemos decir es la stevia, pero la stevia natural, la que encontramos en hojitas. Las que ya vienen en sobres, en cajitas, en gotas, no es recomendable. Sí, recordemos que ya al cambiar su forma natural, ya tienen un proceso químico, entonces no es recomendable los edulcorantes. Más bien es irnos acostumbrando poco a poco
a los alimentos en su estado natural para que nuestro cuerpo no dependa de esto, ¿sí? Recordemos que los azúcares son adictivos, entonces mientras más nosotros consumamos todos los días, mi cuerpo va a pedir más. Entonces, esto es cuestión de irlo dejando poco a poco para que mi cuerpo también se vaya acostumbrando. Acá nos dice cómo combatimos los altos niveles de triglicéridos. Los triglicéridos viene dado principalmente por las malas mezclas alimentarias, ¿sí? Principalmente carbohidratos, azúcares, bebidas alcohólicas. Entonces, es importante reducir el consumo de estos alimentos, moderar las cantidades en la función que yo necesito. También es a través de los jugos que nosotros tomamos, por ejemplo, a la hora del almuerzo. Al consumir demasiado de estos alimentos, gaseosas, jugos, también contribuyen a elevar los niveles de triglicéridos. Entonces, es importante reducir el consumo de estos productos. Entonces, evitar las malas mezclas de alimentos, carbohidrato con carbohidrato, reducir el consumo de bebidas alcohólicas, reducir principalmente el consumo del azúcar, va a ayudarme a controlar los niveles de triglicéridos en sangre. Las proteínas en una dieta vegetariana, como les indiqué en la diapositiva, podemos optimizar las proteínas vegetales, por ejemplo, de las leguminosas, de la lenteja, del frijol, del garbanzo, de las arvejas. Podemos optimizar esta proteína siempre y cuando la mezclemos con algún carbohidrato complejo, ¿sí? Por ejemplo, la avena, la quinoa, la cebada. Entonces va a optimizarse la proteína de esta dieta, de este alimento, ¿sí? La otra pregunta me dicen, ¿el consumo de agua mineral o Wittig es bueno o malo en el almuerzo? No es malo siempre y cuando yo no tenga problemas de presión arterial, ¿sí? Si tengo problemas de hipertensión, entonces debo limitar el consumo del agua mineral porque contiene sodio. Entonces, si yo no tengo este problema, entonces puedo consumir el agua mineral. Aquí dice, buenas tardes, muy interesante su presentación. Usted dice que se debe beber agua. ¿Qué sucede si esa agua es bajeada con una planta aromática o medicinal como la manzanilla, menta u otra planta? ¿Debería ser así o no? Gracias. Puede ser preferible con una planta digestiva como la manzanilla, ¿sí? Es muy beneficioso para al momento de la comida, pero por lo general es recomendable beber agua simple, ¿sí? No es recomendable la mezcla de estos productos, por ejemplo, de varias plantas en una misma bebida, porque recordemos que las plantas medicinales, como dice su palabra, tienen principios para la salud. Entonces, al mezclar varias de estas plantas, podemos también alterar ciertas funciones de nuestro cuerpo. Entonces, es preferible que sea de una sola planta, pero una de vez en cuando, no siempre. Bueno, muchísimas gracias. Tengo muchas preguntas por responder. Mi única recomendación es que ustedes procuren llevar una alimentación saludable, que procuren llevar una alimentación adecuada, teniendo conciencia de que nuestra salud depende mucho de lo que nosotros comemos, ¿sí? Entonces, la recomendación final es esa: incluir alimentos variados, incluir alimentos saludables. Recordemos que nuestros hábitos alimentarios son modificables. Lamentablemente, nosotros los empezamos a modificar ya solo cuando empezamos a tener alguna patología, ¿sí? Ya cuando la patología está instaurada, entonces ahí recién empezamos a cambiar hábitos, cuando debería ser antes, ¿sí? El objetivo de la alimentación, de una buena alimentación, es prevenir enfermedades a futuro, llegar a una adultez, a una vejez de forma saludable, que podamos tener una vida óptima.
no hacerlo al revés, sino ya cuando estamos enfermos, recién empezar a cambiar hábitos. No, el objetivo de la alimentación es prevenir enfermedades a futuro. Listo, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Si tienen alguna duda, con gusto les puedo ayudar en el Consejo Cantonal de Salud. Pueden buscarme por la página de Facebook del Consejo Cantonal de Salud. No tiene ningún costo la evaluación ni la atención nutricional. Pueden acercarse o llamarme por ese medio. Yo gustosa de poderles atender y ayudarles. Tengan una buena tarde. Sí, buenas tardes. A nombre del Consejo Cantonal de Salud, señor alcalde de la ciudad y la directora ejecutiva del Consejo de Salud, agradecerle la participación de la licenciada Quinde y de todos los participantes que han hecho posible esta información valiosísima para poder certificarse como empresas saludables. Estaremos muy contentos de volver a inculcar un tipo de estas capacitaciones y de nuestra parte también agradecemos mucho la participación de las personas que han podido asistir. Una muy buena tarde y muchas gracias. Buenas tardes.